vamos a seguir con el tema de solución de triángulos. Hoy vamos a hacer uno o dos ejercicios aplicando el teorema del coseno. Y también vamos a aplicar el teorema del seno y el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Para solucionar los triángulos que no son rectángulos se utiliza estos tres elementos. Se utiliza un teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, si yo cojo un triángulo cualquiera, tenemos aquí el vértice A y el ángulo A, podemos decir aquí. Aquí podemos decir el vértice B y el ángulo B. Aquí podemos decir el vértice C y el ángulo C. Y generalmente utilizamos esta forma de escribir. Este A se opone a este lado A. Este B se opone al lado B. Y este C se opone al lado C. Con minúsculas los lados, con mayúsculas los ángulos, pero siempre usamos la misma letra del ángulo y el lado que se oponen. Siempre la misma letra, A y A. A y A son lados y ángulos opuestos. Usan la misma letra. Entonces, aquí se cumplen tres teoremas. El teorema de que la suma de estos tres ángulos internos es 180 grados. Podemos decir A, que es lo que mide el ángulo A, más B, más C, sería 180 grados. Ese es un teorema. Otro es el teorema del seno, que diría A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B y va a ser igual a C sobre el seno de C. También se lo puede escribir a la inversa. O sea, seno de A sobre A es lo mismo. Es igual a seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Matemáticamente, esto es equivalente a esto. Es lo mismo. Eso sería el teorema del seno. Otro teorema que vamos a utilizar es el teorema del coseno. El teorema del coseno va a tener tres versiones, igual que el teorema del seno. El teorema del coseno diría, pensemos que vamos a hallar el lado A. Para poder hallar el lado A, tendríamos que conocer los otros dos lados. Tendríamos que conocer este lado C y tendríamos que conocer este lado B. Tendríamos que conocer los otros dos lados, este y este. Tenemos que conocerlos, o sea, los otros dos lados. Y también tenemos que conocer el ángulo que estos dos lados forman, que sería este. El ángulo A, que justamente es el que se opone al lado A. Tenemos que conocer esto, este lado, los otros dos lados y el ángulo que se opone al lado que vamos a hallar. Eso es para el teorema del coseno. Entonces, para el teorema del coseno debemos conocer los otros dos lados y el ángulo que se opone. Entonces diríamos así, A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. O sea, B al cuadrado más C al cuadrado. Y menos el doble producto de estos dos lados. O sea, 2 veces B por C. Y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, B y C, que justamente es el ángulo que se opone a este lado, que es el ángulo A. O sea, por el coseno del ángulo A. Esto es lo que se llama el teorema del coseno. Aquí está hecho pues para un lado. Pero la idea es que eso se cumple para los otros dos lados. Por ejemplo, si aquí fuera B, entonces aquí sería el ángulo B, y los otros dos lados serían aquí, digamos, el lado A y el lado C, el lado B, y este se opone a este, el ángulo B. Entonces diríamos B al cuadrado, o sea, para hallar este lado, necesito los otros dos lados, o sea, A y C, o sea, A cuadrado más C cuadrado, y siempre es menos 2 veces A por C, y por el coseno del ángulo que forman A y C, que sería el ángulo B, que es justamente que se opone al lado B, por el coseno de B. Esta sería otra versión del teorema del coseno. Y la otra versión sería para el lado C. En ese caso, si queremos hallar el lado C, tenemos que conocer los otros dos lados, que serían el lado A y el lado B. Como es el lado C, se va a oponer al ángulo C. Listo. Entonces, para hallar el lado C, sería así, C cuadrado, sería igual a, toca conocer los otros dos lados. Entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado. Y siempre va a ir menos 2 veces, este por este, A por B, multiplicado por el coseno del ángulo que forman A y B. Y A y B van a formar el ángulo C, que es justamente el que se opone al lado C, por el coseno del ángulo C. Este lado y este ángulo se oponen, C y C, B y B, A y A. Se llama el teorema del coseno porque lleva coseno. Bueno, ese es el teorema del coseno. Y el teorema del seno ya es
dijimos que es así. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Y tiene tres versiones. Una versión es usar seno de A sobre A es seno de B sobre B. Una versión es usar seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Y otra opción es usar esta parte. Seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C. Y lo podemos usar así o al inverso. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Vamos a hacer un ejemplo. Para solucionar triángulos, realmente son tres cosas que se usa. La suma de los ángulos es 180 grados. Esa es la más fácil para usar. Luego, el teorema del seno es algo que es término medio de dificultad para usar. Y lo más extenso sería usar el teorema del coseno. O sea, ese es el último recurso. Los dos casos en donde utilizamos el teorema del coseno para solucionar triángulos es cuando conocemos justamente esto, un lado, otro lado y el ángulo que forman. Cuando conocemos esos tres datos, un lado, otro lado y el ángulo que forman, se utiliza el teorema del coseno. Y otro caso en donde utilizamos el teorema del coseno es cuando tenemos un triángulo y conocemos los tres lados, o sea, A, B y C. ¿Y eso por qué? ¿Por qué utilizamos el teorema del coseno cuando conocemos los tres lados? Porque la fórmula dice así: a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos veces b por c por el coseno de a. Por ejemplo, si usáramos esta fórmula, vemos que aquí tenemos que conocer cuánto vale a, b y c, cuánto vale b y cuánto vale c, que es justamente lo que sí conocemos. Solamente faltaría ya un ángulo, aquí el ángulo a. También lo podríamos hacer con el ángulo b o con el ángulo c, porque conocemos todos los otros tres lados. Entonces, cuando conocemos los tres lados de un triángulo, allí necesariamente, obligadamente, nos va a tocar usar el teorema del coseno. Y cuando conocemos dos lados seguidos y con el ángulo que forman esos dos lados, nos va a tocar usar a la fuerza, o sea, a la brava, nos va a tocar usar el teorema del coseno. O sea, en estos dos casos, nos va a tocar usar el teorema del coseno. Cuando conocemos un lado, otro lado y el ángulo que forman, nos va a tocar usar el teorema del coseno. Y cuando conocemos los tres lados, nos va a tocar usar el teorema del coseno. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que tenemos un triángulo allí y nos dicen cuánto mide este lado, nos dicen cuánto mide este lado y nos dicen cuánto mide este ángulo. Como para no estar inventando tanto, miramos cuánto mide este lado, mirámoslo con un metro. No me va a quedar pues exacto, pero pues más o menos. Entonces, este lado A mide 18 centímetros. Entonces, coloquémosle 18 centímetros. Y este lado B mide, coloquémosle aquí, mide 23 centímetros. Repintemos este lado para que se note que este sí lo conocemos. Y repintemos este lado de aquí para que se note que lo conocemos. Digamos, esto, lo que está repintado es lo que conocemos. Y vamos a mirar cuánto vale este ángulo C. Vamos a medirlo con el transportador. Bueno, me va a tocar proyectar este lado. Proyectémoslo. Bueno, vamos a hacer que el centro del transportador coincida con el vértice y un lado coincida con el cero de aquí. Y vamos a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 grados completicos. Para poder solucionar un triángulo necesito tres datos. Un triángulo tiene 6 datos. Tiene 3 ángulos y tiene 3 lados. Los 3 ángulos se pueden medir y los 3 lados también. Para solucionar un triángulo necesito saber la mitad, 3 datos. Y los otros 3 se los puede hallar, aplicando el teorema de que la suma de los ángulos internos es 180 grados, aplicando el teorema del seno y aplicando el teorema del coseno. Se llama teorema o ley del seno, teorema o ley del coseno. Entonces, aquí podemos solucionar este triángulo porque conocemos 3 datos. Y mínimo, dentro de esos 3 datos, se debe conocer por lo menos un lado, porque el lado es el que le da el tamaño al triángulo. Bueno, entonces aquí lo vamos a poder solucionar. De acuerdo a cómo está aquí este triángulo, completemos lo que hace falta. Miren, si este es el ángulo C, el de acá que se opone sería el lado C, que no lo sabemos. Si este es el lado B, acá se opondría al ángulo B, este sería el ángulo B. El vértice B y el ángulo B. Y si este es el lado A, se opone a este, entonces este sería el vértice A o el ángulo A. Entonces aquí estaría
El vértice A y el ángulo A se opone al lado A. El vértice B y el ángulo B se oponen al lado B. Y el vértice C y el ángulo C se oponen al lado C. Primero, vamos de lo fácil a lo más complejo. No puedo aplicar esta regla, A más B más C igual a 180, que es la fácil. No la puedo aplicar. ¿Por qué no la puedo aplicar? Porque conozco un ángulo, pero me hacen falta dos. Y por lo menos para aplicar esto tengo que conocer dos ángulos y me haga falta uno. Pero no, solamente conozco un ángulo y me hacen falta dos. Solamente debería faltarme un ángulo. O sea, esta no la puedo usar. O sea, no puedo usar esta regla. Ahora, sigue la regla, la ley del seno, el teorema del seno, la ley del seno. Para usar esta necesito algo como esto. Seno de A sobre A, por ejemplo. O sea, necesito conocer el ángulo A y el lado opuesto. Entonces, por ejemplo, aquí conozco el lado A, pero no conozco el ángulo opuesto. O también necesito saber esto, seno de B sobre B. Necesito conocer el ángulo B y el lado opuesto. Y aquí no conozco el lado B, pero sí el lado opuesto. O sea, no puedo usar esta parte ni esta parte. Y también podría hacer esto, seno de C sobre C. Entonces, miremos, aquí no conozco el lado C, pero sí conozco el ángulo. Entonces, conozco una parte, pero no conozco la otra. Entonces, no podría usar esto. No podría usar y caso igual a seno de B sobre B. No puedo usar esta porque aquí el ángulo A no lo conozco, o sea, este no lo conozco. Y el lado A sí lo conozco. Y el ángulo B no lo conozco. O sea, como no conozco dos cosas, esto no me sirve. Ahora, seno de A sobre A igual a seno de C sobre C. ¿Puedo usar esta? Vamos a mirar. El ángulo A no lo conozco, o sea, aquí no puedo. Y el ángulo C sí lo conozco, o sea, aquí este sí lo conozco. El lado A sí lo conozco, o sea, este sí. Y el lado C, este no lo conozco. Entonces hay dos cosas que no conozco. No puedo usar esto. La última opción sería seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Aquí igual de A con B. Aquí A con C y aquí B con C. Esta tampoco me sirve porque B no lo conozco. O sea, no conozco ese. El lado B sí. C sí conozco el ángulo C, pero el lado C no lo conozco. O sea, lo malo es que aquí hay dos cosas desconocidas, no puedo usar. O sea que ahí no tengo de otra, tengo que usar el teorema del coseno. Y justamente el teorema del coseno sirve para hallar un lado si se conocen los otros dos lados y el ángulo que hay en medio de esos dos lados, que es el opuesto a este lado. Entonces, diría aquí el teorema del coseno para hallarse, diría así. Sea al cuadrado es igual a los otros dos lados, al cuadrado, o sea, a cuadrado más b al cuadrado, sumados. Y siempre va menos dos veces, iría a por b, o sea, esto, a por b. Y multiplicado por el coseno del ángulo que estos dos lados forman, a y b. Entonces, a y b forman el ángulo c. Entonces, c. Además, este ángulo siempre debe coincidir con esta letra, digamos, porque este se opone a este. Este es el lado y este es el ángulo. Listo, entonces ahí sí nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque conocemos A y B. O sea, conozco A, B, A y B. El 2 pues es una constante. ¿Qué más? Conozco el ángulo C. O sea, conozco el ángulo C, entonces conozco el coseno de C. Y conozco todo. Y me falta solo C. Entonces ahí voy a poder hallar. Es fácil. Entonces se utiliza el teorema del coseno solamente cuando usted tiene que hallar un lado y conoce los otros dos lados y el ángulo que hay en medio. Cuando pasa eso, utiliza el teorema del coseno. O el otro caso es cuando conoce todos los tres lados. Ese sería el otro caso, en donde está obligado a usar el teorema del coseno de primera. O sea, de primero vamos a usar el teorema del coseno. Entonces, reemplacemos los datos que tengamos. Si A al cuadrado es igual a, pero ¿cuánto vale A? A vale 18 centímetros, o sea, 18 centímetros, y esto vale cuadrado, más B. ¿Cuánto vale B? B vale 23. 23 centímetros, y esto al cuadrado. Menos dos veces A. ¿Cuánto vale A? Estamos reemplazando. ¿Cuánto vale A? A vale 18 centímetros. 18 centímetros. Por B, ¿cuánto vale B? B vale 23 centímetros. 23 centímetros. Por el coseno del ángulo C. ¿Cuánto vale el ángulo C? 60 grados.
hacemos operaciones. Hay profesores que les gusta despejar y luego reemplazar y operar. Yo digo que es más fácil primero reemplazar, como lo estoy haciendo acá, luego operar y lo último que se hace es despejar. Entonces, es más fácil así porque todo esto se va operando y se puede reducir a un solo número. Es más fácil despejar allí. Bueno, entonces, ¿qué es 18 centímetros al cuadrado? Pues es 18 centímetros escrito dos veces, 18 centímetros y multiplicado. ¿Qué es 23 centímetros al cuadrado? Pues es 23 centímetros escrito dos veces, 23 centímetros y multiplicado. Bueno, menos. Aquí puedo ir, por ejemplo, multiplicando estos numeritos en calculadora. Bueno, lo voy a hacer en la calculadora. Entonces, 2 por 18 sería 2 por 18 y por 23, hasta allí. Entonces me da 828. 828. Por el coseno de 60, lo puedo hallar en la calculadora. Pues yo me lo sé de memoria, es 0,5. Bueno, lo voy a hacer en la calculadora. La calculadora debería estar en DEC porque son grados. Y estando en DEC, le saco coseno de 60. Y me da 0,5. Aquí me estoy comiendo algo. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Y este pues me da 0,5. Listo. En matemáticas trabajamos por términos. Los términos son las expresiones que están separadas por los signos más, menos e igual. Entonces esto es como un término o un sumando. Esto es otro término, esto es otro término y esto es otro término. Entonces se supone que yo debo sacar un resultado de cada término. O sea, este es, ¿sí? 18 por 18, lo voy a hacer acá, 324 creo que es. 18 por 18, 324, ajá, 324. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Más, o sea, el resultado de ese término es este. 23 por 23, 23 por 23 me da 529. 529 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. O sea, este es como el resultado de este término. Y aquí el resultado de este. Menos, tocaría multiplicar 828 por 0,5, eso es la mitad, sería 414 centímetros cuadrados. Luego hago la suma y la resta. O sea, 324 más 529 menos 414. Me da, aquí me queda c cuadrado es igual a 439. Al sumar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, al sumar y restar, pues me va a dar centímetros cuadrados. ¿Cómo decir? 324, digamos, lapiceros, más 524 lapiceros, menos 414 lapiceros, pues me quedan 439 lapiceros. Entonces, al sumar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados y restar con centímetros cuadrados, le va a quedar en centímetros cuadrados. Yo no quiero saber cuánto vale c cuadrado, yo quiero saber cuánto vale c. Entonces saco raíz cuadrada aquí y le saco raíz cuadrada acá. O más fácil, yo digo esto que está aquí elevando al cuadrado se pasa al otro lado a sacar raíz cuadrada, que es lo contrario. 439 centímetros cuadrados. La raíz cuadrada tiene dos respuestas, una positiva y una negativa. Pero como c es un lado, una distancia, entonces cogemos la positiva. Entonces le quito esto. Bueno, saquemos la raíz. Bueno, aquí se reparte. Raíz cuadrada se distribuye al 439 y raíz cuadrada a centímetros cuadrados. Bueno, entonces c es igual. Tengo que sacar la raíz cuadrada de 439. Entonces, raíz cuadrada de 439 me da 20,95. 20,95. El cuadrado se cancela con este raíz cuadrada, con este índice, y queda esto sin raíz y sin cuadrado, queda centímetro. O sea que C mide 20,95 centímetros, 20,9 centímetros, casi como 21 centímetros. Bueno, ya encontramos cuánto vale C. Cuando se soluciona un triángulo, lo que se va haciendo es que lo que se va hallando se lo va incorporando, se va actualizando la información. Entonces, antes conocíamos 3 datos, ahora conocemos 4. Entonces decimos C vale, aquí lo aumentamos, C vale 20,95 centímetros, o sea, 20,9 centímetros. Pero medimos este lado, pues debería medir eso, o pues por lo menos aproximado. Entonces miramos más o menos aquí, de aquí a acá, aquí dice 21. O aquí, si me arranco desde acá, ya es menos de 21, pero 21 dice. O sea, 20,95, 20,21. Estamos bien. Ahora vamos a hallar otro elemento.
No puedo aplicar esto. A más B más C igual a 180. No puedo aplicar. ¿Por qué? Porque no conozco B y no conozco A. O sea, hay dos cosas que no conozco. Entonces no puedo usarlo. Necesito que solamente una cosa se desconozca y lo demás se conozca. Vamos a usar el teorema del seno. Y aquí da lo mismo hacer primero el ángulo A o primero el ángulo B, lo que quieran. Vamos a hallar, por ejemplo, B. La diferencia entre usar B sobre el seno de B o usar el seno de B sobre B o usar acá, en este lado. Seno de B sobre B o usar acá. B sobre el seno de B. Cuatro opciones. Puedo usar el B sobre el seno de B o seno de B sobre B en este lado. O seno de B sobre B o B sobre el seno de B en este lado. Cuatro opciones. La mejor de todas estas, para mí, es esta. ¿Por qué esta? Porque esta comienza con lo que usted quiera hallar. Usted quiere hallar el ángulo B. Si quiere hallar el ángulo B, mire, aquí está de primerito el ángulo B. Si usa esta opción, no está mal, está bien, sino que después le va a tocar esta subirla y está abajo, tiene que luego darse el trabajo de subirla. Si usa esta, está en el lado y tiene este lado y ahí tiene que darse el trabajo de pasarla a este lado. Y si usa esta, está en este lado y abajo y tiene que darse el trabajito de pasarla acá. Entonces es más fácil usar esta forma. Entonces voy a usar esa forma. Como yo quiero hallar el ángulo B, primero tiene que estar escrito el ángulo B. Sino que el ángulo B no va libre, sino va con el seno allí pegado por el teorema del seno o la ley del seno. Entonces, digamos, seno de B sobre B va a ser igual. Y yo tengo que colocar aquí algo como así, como seno de A sobre A, así. O de pronto puedo colocar la otra opción, seno de C sobre C. Conozco B, este B sí lo conozco. El lado B lo conozco, aquí está. Y este ángulo B es el que lo voy a hallar. Este no lo conozco y lo voy a hallar. Y este sí lo conozco. Seno de C sobre C. Entonces, claro que me serviría porque conozco el lado C y conozco el ángulo C. O sea, sí me sirve, mire, conozco tres cosas y me falta la cuarta. Me sirve. O sea que sí puedo por acá. La otra opción, seno de B sobre B con seno de A sobre A. Esta no me sirve. No me sirve. ¿Por qué? Porque miren, B no lo conozco. No lo conozco. Este lado B sí lo conozco. Este ángulo A, mire, este ángulo no lo conozco. O sea, este no. Aquí tengo dos desconocidos. O sea, por acá no es. ¿Listo? O sea, que solamente me queda esa opción. Bueno, vamos por aquí. Entonces, reemplacemos lo que podamos. Entonces, sería seno de B sobre el lado B. ¿Cuánto mide el lado B? 23 centímetros. Es igual a seno de C. Seno de C es 60 grados. Sobre C. C mide 20,95 centímetros. Lo acabamos de hallar. Entonces yo digo que primero hagamos operaciones, después despejamos. Eso es mejor. Seno de B sobre 23 centímetros es igual a seno de 60, se lo hace en la calculadora, da 0,8660. Voy a hacerlo. Tiene que estar en DEC porque son grados. Seno de 60 me da 0,8660, ahí está. Y esto dividido entre 20,95 centímetros. Bueno, podemos pasarlo a multiplicar. Claro que puedo hacer esta división. Entonces, si quiere, hagamos la división. Seno de B sobre 23 centímetros será igual. Puedo dividir 0,8660 entre 20,95. 0,8660 dividido entre 20,95. Me da 0,0413. 4 decimales cogí. Y centímetros queda acá abajo, porque esta no se pierde. Esta unidad queda acá abajo. Bueno, listo. Pasemos esto que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría así, mire, seno de B va a ser igual a 0,0413 sobre el centímetro por, pasa a multiplicar, 23 centímetros. Se pasa del lado izquierdo que está dividiendo, se pasa al lado derecho a multiplicar. Bueno, centímetro se cancela con centímetro. Y me tocaría multiplicar. O sea, quedaría seno de B será igual a multiplicar esto. Entonces sería multiplicar 0,413 por 23 y me daría 0,9499 y queda sin unidades. Adimensional se llama eso. Bueno, este seno se pasa al otro lado a sacar arcoseno. Arcoseno, este seno se pasa a sacar al otro lado arcoseno.
arcoseno de 0,9499. Bueno, el arcoseno también se lo conoce actualmente como seno a la menos 1, de 0,9499. Entonces, en la calculadora le damos primero invertido y luego seno, y ahí aparece seno a la menos 1. Y luego 0,9499 igual. Si la calculadora está en DEC, la respuesta estaría en grados, 71,78. O sea que B es igual a 71,78 grados. Actualizamos aquí, B es igual a 71,78 grados. Solamente nos falta hallar el último ángulo. Y para eso ya es fácil, porque ya conocemos dos ángulos, entonces puedo usar esta fórmula, este teorema, A más B más C, 180 grados. Entonces, A no sabemos, más B, que mide 71,78 grados, más C, que mide 60 grados, es igual a 180 grados. Yo primero reemplazo, luego opero, sumo esto con esto, me daría 131,78 grados igual a 180 grados. Luego despejo, A es igual a 180 grados y este que está sumando pasa al otro lado a restar. O está aquí con más, pasa con menos. Entonces resto. Para eso uso la calculadora. 180 menos 131,78 igual 48,22 grados. O sea que actualizo, A vale 48,22 grados. Listo. Ahí terminamos de solucionar el problema. Miramos a ver si es cierto mide eso, ¿vale? Entonces, para medirlo, a ver, voy a proyectar esta línea, la voy a proyectar así para allá. Pues no va a dar el todo tan exacto, pero bueno. Vamos a medir este ángulo, que mide 48 grados, más o menos. El vértice con el centro del transportador, este lado del ángulo con el 0, y sería 10, 20, 30, 40, 40, como 49, casi 50. Y aquí dice 48. Bueno, vamos a medir este ángulo. Proyectemos este lado, pues, para acá. Listo, y vamos a medir. Entonces, del vértice del ángulo con el centro del transportador. Este lado del ángulo con el 0, y sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72. Si les gustó el video, pues denle me gusta. Hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.